negativo, porque es un argumento que la gente enseguida recoge. Pero vamos a demostrar en estos días cómo precisamente estos temas que se van a presentar aquí tienen que ver mucho con la profecía bíblica, por tanto, mucho que ver con nuestra propia doctrina. Y antes de que nadie juzgue al ver ciertas imágenes o ciertos comentarios, preferiría, y os lo pido desde aquí, que por favor os forméis la opinión una vez terminadas las conferencias y luego veréis cómo no os estoy mintiendo para nada. Por tanto, yo me apartaré bastante. A mí, pensad que yo no existo, solo oís mi voz como si fuera en off, y vosotros sencillamente fijaros en las imágenes que salen en pantalla. Voy pues ya a empezar porque el tema es un poco larguito. Y me disculpo desde aquí a todos los que sois de habla rumana porque ignoro vuestra lengua, aunque alguna palabra sí que suena bastante a mi propio idioma, el catalán. Pero lo siento, no domino vuestro idioma aún. Espero hacerlo pronto, gracias. Vamos a empezar. Como veis, el título en cuestión, si me pongo aquí, ¿os voy a tapar a vosotros? ¿Sí? O si queréis me pongo abajo, casi que mejor, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Pues si veis, el título de esta primera conferencia, Símbolos ocultos, los códigos secretos de Satanás. Y ya en las primeras imágenes que vamos a ir mostrando, vamos a ir viendo en qué va a consistir. Vaticano, Estados Unidos, pero alguien más. Alguien de que pocas veces se llega a tratar. Sociedades secretas, masonería. Vamos a ver si hay una conexión entre estos enormes poderes y para eso le hemos puesto la triple alianza. Vamos a ver si esto realmente es así. Empezamos con un texto bíblico, para centrar el tema. Un texto bíblico que a veces lo leemos y no nos damos cuenta de la importancia de su significado. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es vital, hermanos. Si nosotros conocemos las maquinaciones de Satanás, conoceremos sus planes. Si conocemos sus planes, sabremos qué hacer. Y veréis cómo precisamente lo que hoy vamos a tratar va precisamente de esto, de conocer las maquinaciones de Satanás, ese código secreto que Satanás utiliza con los suyos para transmitir sus mensajes. Imaginaros que estáis en una guerra mundial. Todos sabéis que los bandos opuestos utilizaban códigos cifrados para entenderse solo entre ellos. A la que el bando enemigo percibía cuál era ese lenguaje cifrado del enemigo, ¿qué pasaba? Ya estaban, ya los tenían, ¿entendéis? Entonces ellos podían reaccionar en consecuencia. Pues nosotros vamos a hacer, gracias a Dios, algo parecido, y más que eso. Esta cita está sacada del libro de Elena White, Maranatha, el Señor viene, y dice: la transgresión casi ha llegado a su límite máximo, la confusión llena el mundo, y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror, el fin está muy cerca. Y atención a estas palabras. Nosotros, que conocemos la verdad, hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora. A veces oímos comentarios de: lo que tiene que venir ya vendrá, tranquilos. Así no nos preparamos. Prepararse es algo muy distinto que esperar a algo que ya caerá. ¿Estamos dormidos como pueblo? ¿O si los jóvenes de ambos sexos de nuestras instituciones, que ahora no están listos para la aparición del Señor, que están, perdón, no lo entiendo bien, inhabilitados para ser miembros de la familia del Señor, pudieran discernir las señales de los tiempos? ¿Qué cambios se vería en ellos? A veces pensamos que a los jóvenes quizás si les damos teatro, les damos muchas actividades lúdicas, entre comillas, parecidas a las que ofrece todo el mundo, nuestros jóvenes se van a quedar en nuestras iglesias y van a hacer la labor de predicar el mensaje para que Cristo vuelva ya. Esto no es lo que nos dice el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía dice que para que los jóvenes despierten, que como sabéis en otras citas dice ella, que son los que van a dar el fuerte mensaje al fin del tiempo, tienen que hacer algo para eso, y es discernir las señales de los tiempos. El Señor Jesús está llamando a obreros abnegados que sigan sus pisadas, que avancen y trabajen por Él, para alzar la cruz y seguir por donde Él va.
Muchos se satisfacen rápidamente ofreciéndole al Señor insignificantes actos de servicio. Su cristianismo es débil. Cristo se entregó a sí mismo por los pecadores. ¿Qué ansiedad por la salvación de las almas debiera llenarnos al ver a los seres humanos que perecen en el pecado? ¿Por qué subrayo esta frase? ¿Qué nos tiene que mover a nosotros si no es el amor por las almas? Por la conversión de las personas que tenemos a nuestro alrededor en este mundo. Pero para hacer eso debemos buscar algo que verdaderamente ellos deben conocer y nosotros se lo podemos transmitir. Si nosotros realmente amamos a las personas, ¿no buscaremos todos los argumentos posibles para que ellos lleguen al Evangelio? Yo creo que si no lo hacemos, estamos pecando contra Dios, porque nos autolimitamos. Por tanto, ese es nuestro deber. Esas almas han sido compradas por un precio infinito. La muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario es la medida de su valor. Y eso es mucho valor. Día tras día están decidiendo si tendrán vida eterna o muerte eterna. Y eso en parte depende de nosotros. Esto que veis aquí, que se ve un poco mal las letras, es la portada de un libro. Un libro del autor R.A. Campbell, y que no está escrito precisamente en nuestra época, ni mucho menos. El año, fijaros, Chicago, 1890. No es para nada actual, pero su mensaje es mucho más actual de lo que puede llegar a parecer con las cosas que llega a decir. Y veréis cómo va atado con lo que estamos diciendo ahora. Vamos a leer un leve resumen de este libro, que es realmente impresionante. En 1775, Washington y Franklin, ¿sabéis de quién están hablando aquí? George Washington, Benjamin Franklin, entre otras cosas, inventor del pararrayos, se reunieron en la casa del líder rebelde de Cambridge, en Massachusetts, quien les presentó a un anciano muy erudito y versado en historia antigua, vegetariano. Es curioso eso, ¿eh? Hago un inciso aquí. ¿Os habéis fijado que la mayor parte del mundo espiritista es vegetariano? Sí. ¿Y la mayor parte del mundo adventista qué debería ser, teóricamente? Vegetariano. ¿Por qué creéis que eso pasa? ¿Es una casualidad o es porque sencillamente viviremos más años? Mira, como hay 7 años más de promedio, pues ¡hala, qué bien!, ¿no? Y más calidad de vida. ¿Es eso solo? No. Si enfocamos esto así vamos muy mal. Porque el verdadero objetivo de ser vegetariano consiste en tener una mente mucho más ágil. ¿Y Dios cómo se comunica con el hombre? ¿A través de qué? ¿De los pies? De nuestra mente. Si es de nuestra mente, vamos a captar mucho mejor lo que Él nos quiera decir. Pero Satanás, ¿dónde o por dónde trabaja también? Por lo mismo, por el cerebro nuestro. Entonces, ¿qué va a hacer si no? Sabe que si sus súbditos también están limpios de cabeza, van a entender y captar mejor sus mensajes, ¿entendéis? ¿Qué hacía yo en la pantalla? Bueno, si os sigo avanzando, lo voy a resumir para terminar antes. Se habla de que este señor tan extraño le llamaban el profesor. Y este señor fue un personaje que hablaba de cosas del pasado con un conocimiento de causa realmente sensacional, increíble, como si él hubiera vivido muchísimos años antes. Y les estaba diciendo, en definitiva, que Estados Unidos estaba llamado a ser una nación, bueno, con un poderío impresionante, y que serviría para algunos objetivos muy concretos. Este señor desapareció, se fue. Nunca se ha sabido con certeza quién es este individuo. Yo tengo mis sospechas, pero bueno, me lo voy a callar. Ya supongo que por vosotros mismos llegaréis a vuestras conclusiones. También les habló de que llegaría un momento en que habría un cambio de era. Sabéis que para la gente puesta en nueva era, misticismos, espiritismo, etcétera, se habla mucho de cambios de era, ¿no? Y como se basan en astrologías, pues precisamente hablan de la transición de Piscis a Acuario, etcétera, en las épocas que nos toca ahora, ¿no? Según ellos. Pues este señor les dijo cosas realmente impresionantes. ¿Quién era este líder? Ya lo iremos pensando quién es. Pero sobre todo su mensaje es lo básico. ¿Cómo podía saber este señor que Estados Unidos llegaría a lo que es actualmente ahora? ¿Y por qué estaba reunido con Washington y Franklin? ¿Todos sabéis qué es esto? Algo que en nuestros bolsillos no suele sobreabundar precisamente, tampoco es que sea nuestra moneda, pero ya veis que es la imagen, el anverso precisamente del billete de $1, y esta es la estampa ¿de quién?
George Washington. Y este es, ¿quién es? ¿Mozart? ¿Beethoven? ¿Bach? Es George Washington. ¿Y qué hace vestido así, como si, perdóname la expresión, visto así, yo lo veo y digo, mira, parece una señora vestida para ir a lavar platos? Porque lleva como un mandil, un delantal. Bueno, un señor, ahora también lavamos los platos nosotros, ¿no? Pero fijaros cómo precisamente lleva algo más. Lleva algo colgado del cuello, una escuadra. Y esta resolución quizás aquí no aparece muy bien, pero todo lo que lleva él, este señor, es un mandil masónico. Está lleno de símbolos masónicos. Está sumamente reconocido que George Washington era un masón. Por cierto, ¿sabéis lo que es la masonería, no? Supongo, porque a lo mejor estoy diciendo estas palabras y no sabéis qué es. ¿Sí? Si hay alguien que no lo sepa... Vale, de acuerdo, gracias. Pues la masonería sencillamente no es teóricamente una religión en concreto, sino que es algo que se transmite desde hace muchísimos siglos, por generaciones, y que precisamente, aunque a veces esté camuflado de religión, tanto de cristianismo, musulmán en general, lo que hay detrás es espiritismo. Y dentro de la masonería... ¿Sí? No, creo que no hará falta de momento, gracias. Pues dentro de la masonería hay de dos clases. Una que es, a ver, más o menos, digamos, pasable, entre comillas, y la otra que es totalmente luciferana. Y de estos son los que nos iremos centrando. Aquí tenemos un medallón. Es otra vez Benjamin Franklin. Y yo digo que es masón y me podéis creer o no me podéis creer, pero eso es una prueba. ¿Veis el triangulito que hay en el reverso de la medalla? ¿Qué es? Un triángulo con algo dentro, ¿no? Bueno, no me estoy inventando que él sea masón. Fijaros que pone frimasón. ¿Vale? Masón. ¿Y qué tiene que ver todo esto, estos personajes con el billete de dólar? Y este otro señor, Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, que fue reelegido, por cierto. Fijaros como algo muy importante. George Washington, Benjamin Franklin y alguien más fueron los comisionados a preparar algo muy importante. Y eran el escudo que precisamente debería ostentar Estados Unidos. Y entonces, como eran masones, pidieron también ayuda a otros masones para confeccionar ese escudo. Y ese escudo es algo que va a aparecer precisamente, y luego lo veremos, en el reverso de los billetes de $1. Pero este señor fue el que precisamente dio el decreto para que las imágenes de las que estábamos hablando se imprimieran en los billetes de dólar, que hasta entonces no estaban, no constaban allí. ¿Y este señor otro? ¿Quién es? Henry Agar Wallace, vicepresidente de los Estados Unidos, cuando precisamente el que estaba mandando era el señor que hemos visto antes. Pero, ¿sabéis? Podemos decir, vale, ¿y por qué os enseño esto? Pues resulta de que Henry Wallace, casi nada, era un masón, pero con unas tendencias espiritistas totales. Y fue el que le dio la idea, precisamente, al presidente para que imprimiera ese sello. Y la verdad es que los dos nos habla hasta de qué órdenes eran, no vamos a entrar en detalles para seguir avanzando. Y aquí tenemos a Franklin Delano Roosevelt, este señor de aquí, perteneciente a una orden de la masonería, que son los Shriners, ¿lo veis arriba? Del norte de América. Fijaros cómo llevan un sombrerito un poco especial, muy tunecino. Aquí tenéis la prueba. Es su página oficial. Esto no me lo he inventado yo, no he hecho ningún montaje, es sencillamente lo que es. Y fijaros que encontré de repente en el periódico del Mundo, que sabéis que es de unas tendencias un poco especiales, pero este artículo no tiene desperdicio. El secreto masónico de George Washington. Y resulta de que nos narra de que uno de los periodistas de la casa, del periódico, se va a Estados Unidos y allí precisamente es esperado por un señor que lo lleva a ciertos edificios de ellos, de los masones, y le cuenta lo complicado que es el plano de la ciudad de Washington hecho por masones y cómo en sus calles están estructuradas un montón de símbolos masones.
¿Qué hay en Washington? ¿Es la sede de qué? El poder americano, ¿no? De Estados Unidos. Allí es donde están sus mandatarios. Pues vamos a seguir viendo lo que ese hombre le llega a decir luego, lo iremos viendo nosotros también aquí. Este es el reverso del billete de $1 y vamos a ir desglosando distintos aspectos de él. Como habéis visto, esta es una pirámide con un ojo, una serie de frases, y en el otro lado, el águila con el escudo, una serie de estrellitas arriba en su cabeza, y algo más. Vamos a empezar por aquí. Voy a retroceder un momento. ¿Habéis contado alguna vez los distintos niveles de la pirámide? Os van a salir 13. Y veremos cómo el 13 en este billete sale por todas partes. ¿Por qué será? Vamos a ver qué significa el 13 para esta gente. Creo que me estoy liando, sí. La tecnología y yo no somos muy buenos amigos. El 13 para ellos significa, atención a esto, muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. El 12 más 1 significa Mesías. ¿Veis por qué la importancia del 13 para ellos? Están haciendo referencia al Mesías. Pero vamos a ver ahora qué significa el 13, no solo para el mundo esotérico en general, y la masonería, sino para gente más puesta en aún si cabe en el lado oscuro. En ocultismo o satanismo el 13 significa Lucifer, Satanás. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, aparte de un símbolo que hay arriba a la izquierda, que os adelanto que es un símbolo pagano del sol, vemos aquí algo. Esto es un tablero de Ouija, de adivinación, en forma triangular. Y aquí vemos que estamos hablando de una pirámide en forma triangular, y nos aparece una fecha al pie de esta pirámide, en cifras romanas, que si nosotros miramos nos sale, sumando, 1776. ¿Qué pasó en 1776? ¿Alguien, cómo estamos de historia? Mal, estamos mal, ¿verdad? Normal. Pues en 1776 pasó algo muy significativo. La declaración ¿de qué? De la independencia de los Estados Unidos de América. ¿Pero es eso lo que refleja el billete de $1 o es algo distinto? Aquí vemos una instantánea de la época, bueno, no era una fotografía, es un grabado, aún no disponían de las cámaras. Y este es el famoso papel donde se registró todo con las firmas de las personas que estaban implicadas en ello, entre los cuales hay montones de masones. Pero esto ya seguiríamos hablando mucho más y no es el caso. Yo solo quiero deciros que en 1776 pasó algo muy distinto a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y que no pasó en Estados Unidos, pasó en Europa y concretamente en lo que es Alemania ahora. Y fue el 1 de mayo de 1776. ¿En qué fecha estamos hoy? 2. ¿Y ayer qué era? Y era, ya, claro, si hoy es 2, ayer era 1. Era fiesta. ¿Y qué fiesta es? La fiesta del trabajo. Nos han puesto una fiesta del trabajo y estamos a mar de contentos porque ese día no trabajamos y cobramos. Los que no sois autónomos. Pero aquí tenéis un grabado también de la época, algo que pasó en un cierto sitio, Ingolstadt, Baviera. Y vamos a ver una imagen de Baviera, esa es su catedral, y que ambas torres de la catedral están, ¿cómo? Pues finalizadas en un triángulo, montadas en un triángulo. ¿Por qué será todo eso? ¿Qué pasó el 1 de mayo de 1776, o los 1 de mayo en general? Pasó algo muy interesante. Aquí, ¿hay forma de apagar más las luces para que se vea mejor la pantalla? Lo digo porque si no me veis a mí no pasa nada, en serio. Cuantas más podáis apagar, mejor se verá, supongo, porque si no, no se va a leer muy bien. La noche del 30 de abril al 1 de mayo pasa algo. Según la tradición popular alemana, está relacionada con la fecha del traslado de los restos de Santa Walpurgis. Las brujas gozan de completa libertad
y celebran un gran aquelarre en las inmediaciones de la Sierra del Harz, en concreto en su cima más alta, la de Brücken o Blocksberg. El tema fue tratado por Goethe en Fausto. ¿El 1 de mayo? ¿Noche de Walpurgis? ¿Noche de brujas? ¿Quién era Santa Walpurgis? Una monja benedictina anglosajona llamada también Walburga, hija de San Ricardo y hermana de San Wilibaldo. Pasó a Alemania y fue abadesa de los monasterios fundados por este. Y su fiesta es el 1 de mayo. Vamos a ver el origen de esa festividad. La tradición señala estas fechas como de transición del invierno a la primavera. ¿Sabíais algo de esto? No, nosotros sabíamos que era la fiesta del trabajo. En la antigua Roma, todo el mes de mayo estaba consagrado a los antepasados. Era un mes en que en toda Europa y Asia se creía que los aparecidos hacían sus incursiones entre los vivos. Durante la antigüedad y toda la Edad Media se perpetuó una gran prohibición. Hay que evitar casarse en mayo porque durante ese periodo se corre el riesgo de contraer matrimonio con una aparecida o con una mujer embrujada del otro mundo. Pues esto eran tradiciones europeas, hasta no hace tanto. Y en algunos sitios aún queda y permanece. La noche de Walpurgis también es asociada a la celebración del cumpleaños ¿de quién? De Satanás. ¿Sabíais esto? Ah, qué cosas, ¿eh? Pues ya veis de dónde sale la festividad del 1 de mayo. Y a nosotros nos están colando que es por el trabajo, porque si hacemos historia, algo pasó un 1 de mayo de 1800 y pico en Chicago, donde hubo una masacre de trabajadores porque pedían la jornada laboral de 8 horas. Y como consecuencia veremos que alguien está implicada en esa masacre. Todo llegará. La historia de Santa Walburga, o Walburga, virgen y abadesa del monasterio de Heidegem, entre las fronteras de Franconia y Baviera. ¿Os suena Baviera de algo últimamente? ¿De qué? De los Illuminati. ¿Y de quién más? ¿Sí? ¿Del Papa? En Baviera nació el partido nazi. Ah, qué cosas. Además de eso, nació el partido nazi en Baviera, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Baviera. Fue una de las numerosas monjas inglesas que siguieron a San Bonifacio en su misión germana para enseñar la doctrina a los convertidos. Santa popular, nacida en el año 750 en Inglaterra. También de sangre real, debió de ser Walburga, natural de Sussex, monja benedictina de Wimborne, que participó con San Bonifacio en la misión por tierras alemanas. Su hermano Willebaldo le confió la dirección de un monasterio femenino en Heidenheim, entre la Franconia y la Baviera. Y bueno, la cosa va siguiendo. Mejor que esto, como se va a grabar, lo podréis ver en vuestras casas, podréis parar la imagen y así iremos ganando tiempo. Voy a leeros solo la parte en rojo. No sabemos por qué razón el folclore se adueñó de su recuerdo, extrañamente mezclado con reminiscencias paganas. Resulta de que en esa fecha lo que se hace es conmemorar que los restos de esta santa fueron trasladados a otro lugar. Y con eso se hace la Noche de las Brujas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y encima el 1 de mayo. Esta es la señora en cuestión, Santa Walburga. ¿Veis que lleva en la mano? Aparte de un libro, ¿qué lleva en la mano? Un báculo, ¿no? Y esa forma que tiene arriba en forma de letra P, ¿qué es? Bueno, algún día, si todo va bien, podremos llegar a tratar qué significaban estos báculos, de dónde estaban sacados, y veréis por qué tiene esa forma. Es sencillamente la forma de serpiente, y algún báculo enseñaremos de eso. ¿Qué era símbolo de qué la serpiente? De Satanás. Porque los báculos que llevan, bueno, iba a decir otras palabras, sencillamente la Iglesia Católica, está sacado ¿de dónde? Del misticismo babilónico que fue pasando a Egipto, etcétera, etcétera, y esos son sus símbolos. Por tanto, el cetro es quien le da el poder, y ese poder, ¿quién le da? ¿Dios? La serpiente. Esto es un cuadro de la época, aquí no lo veis muy bien, yo cuando lo encontré la verdad es que me partí de risa por un detalle que tiene, que la verdad es que es, bueno, a mí que me gusta mucho el mundo del dibujo, tiene su gracia, ¿no? Esta era una noche de Walpurgis, ilustración de un pintor alemán, en los años 1763 a 1840, entre ese periodo, en 1829, pintó ese cuadro.
Yo me reía de este cuadro porque aparte de que, bueno, tiene cosas impresionantes, una cabra volando con una señora arriba, este que no veis más a la derecha muy bien, es encima de un cerdo volador, o sea que ahora ya os podéis creer hasta que los cerdos vuelan, y arriba en el monte, aparte de estos personajes que hacen sus cosas, hay, no sé si lo veis, una llama inmensa, y dentro un personaje, que sabéis que es una cabra sentada, pero con una cierta forma humana, ¿no? Yo sencillamente me reía, esta es la anécdota, supongo que el pintor se debió mofar un poco, y puso una rana aquí, asustada, como, ¡ay, qué estoy viendo!, ¿no? Bueno, son detalles del pintor. Volvamos al 1 de mayo. Estamos hablando de Estados Unidos. Alguien se vio implicado en todo el hacer que causó la masacre de esos trabajadores. La noble orden de los caballeros del trabajo, que eran las personas que movían o tenían el mayor sindicato de Estados Unidos y que movían toda la fuerza de los trabajadores. Lo que pasa es que esos señores, primero parece ser que dijeron, vamos a la huelga, y luego, en los últimos momentos, dijeron, pues ahora lo retiramos. ¿Y qué pasó? La gente se alborotó, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ahora os ponéis en contra de los propios trabajadores? Y la liaron. Pero como siempre suele pasar, cuando hay estos alborotos, hay personas que aparecen por allí, que no se sabe quiénes son, y que provocan los disturbios más fuertes y más graves. Lo mismo que pasó en la guerra alemana, al origen de la guerra alemana, la Segunda Guerra Mundial, en la noche de los cristales rotos. ¿Os suena de algo eso? Cuando la gente alemana dicen que se levantó y fue a quemar sinagogas, y que a consecuencia de esto empezó la persecución con los judíos, según se cuenta oficialmente, ¿no? Pues bien, en consecuencia hubo una masacre. Hay un dato que aquí no aparece, pero hubo una fábrica donde murieron quemadas unas señoras que estaban trabajando, quemadas. ¿Sabéis cuántas señoras? 13. Es cierto que durante los alborotos llegaron a morir muchísimas personas. Se cogió a unos alborotadores que terminaron bastante mal, por cierto. Pero como un extraño sacrificio de fuego, algo que Ricardo va a hablaros en otra conferencia, precisamente provocó que con el paso de los años se pudiese consolidar la fiesta del 1 de mayo de 1776. Qué casualidad, la noche del cumpleaños de Satanás, la noche de fiesta de las brujas, y que todos hacemos fiesta. Vamos a ver algo más. Bueno, esto lo saqué de un señor, precisamente, si no recuerdo mal, argentino, que está puesto en el sindicato de farmacias. Y nos habla también algo muy importante. Los trabajadores de farmacia, identificados plenamente y permanentemente en estas luchas, nos sumamos a esta celebración en pie de lucha, teniendo como objetivo fundamental la construcción de un modelo de país donde impere un nuevo orden económico y social. ¿Os suenan de algo estas palabras? Nuevo orden social, económico, mundial. Veremos a qué hacen referencia. ¿Sabéis que Elena White habla mucho de los sindicatos? Sí. ¿Y qué dice de los sindicatos? ¿Quién está detrás de los sindicatos? Dios. ¿Ah? ¿Y a través de quién está puesto Satanás en los sindicatos? ¿A quién utiliza? A los movimientos masónicos. ¿Entendéis? Vamos a ver cómo detrás de tantísimas cosas están quién está. Esto está sacado de un periódico, precisamente del Consello de Ourense, de Galicia, aquí de España, y nos habla de cómo la fiesta pasó a ser internacional, no solo de Estados Unidos. El 1 de mayo de 1955, en el incomparable marco de la Plaza de Roma, repleta de 200.000 trabajadores, el Papa Pío XII proclamaba la fiesta del trabajo, figurando en el calendario de la Iglesia Universal para el 1 de mayo y proponiendo como patrono a San José bajo la advocación de obrero. Y luego se difundió, cómo no, por toda Europa. Se cristianizó una fiesta, pero ¿ese era solo el propósito? ¿Por qué el Papa da prioridad a esta fiesta? ¿Será que hay una vinculación? Quizás mi comentario es muy inductivo, pero creo que por vosotros mismos vais a llegar a ciertas conclusiones. Fijaros qué escudo tan impresionante el de Ingolstadt, en Bavaria. ¿Un dragón?
¿Y qué tiene en su boca? Fuego. Por cierto, no sé si os habéis fijado en la forma del fuego de la boca. A mí me recuerda a un cierto anagrama que no me gusta nada, la verdad. Para mí esto no es el Espíritu Santo, evidentemente, ¿eh? Sacad vuestra relación. En Ingolstadt fue donde se fundó, ¿recordáis?, la Orden de los Illuminati. Pues ya veis qué insignia tienen. Y fijaros ahora en esto. El reporte del Comité Investigativo del Senado de Educación de California declaró en 1953, algo que pasa desapercibido normalmente, ¿eh? El también llamado comunismo moderno es aparentemente la misma hipócrita y mortal conspiración para destruir la civilización que fue fundada por el orden secreto de los Illuminati en Bavaria el 1 de mayo de 1776. Y esto levantó su cabeza vetusta en nuestras colonias, aquí, en el periodo crítico antes de la adopción de nuestra Constitución Federal. Y esto no me lo estoy inventando yo, ni ningún investigador. Es un acta, un reporte del Comité Investigativo del Senado de California. Aquí tenemos a Joseph Ratzinger, el cardenal que luego fue Papa Benedicto XVI, el actual. ¿Y de dónde eran? Baviera. Baviera. Vamos al billete del dólar. La parte de arriba, el triángulo con el ojo, que, a ver, no sé en vuestros países, en Rumanía, en el mío de pequeño, como iba a un colegio nacional en época franquista, de dictador también, nos enseñaban religión, católica por supuesto, en las clases. Y se nos enseñaba también de que el triángulo con el ojo dentro, ¿a quién representa? A Dios con la Trinidad. A Dios con la Trinidad, ¿no? Ah, pues eso es lo que aparece en el billete del dólar. Entonces, ¿qué tonterías estamos diciendo? Si es Dios, ¿es eso? Aparecen portadas de textos jacobinos, partidos radicales franceses durante la revolución de su país, la Revolución Francesa, que fueron, os lo comento ahora, los partidos jacobinos fueron los que incitaron a la Revolución Francesa. Y que Elena White, no sé si lo recordáis, en el Conflicto de los Siglos dice que ¿quién motiva la Revolución Francesa? Un grupo religioso en concreto. Los jesuitas, sí señor, los jesuitas. Sigamos, símbolo del ojo que todo lo ve, ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado, según la masonería. Usado en blasones, escudos de armas, de logias masónicas de todo el mundo. Los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente. Pero, ¿de dónde sale esto? Antiguamente, de la mística egipcia, era el ojo de Horus. Adoración al dios Sol, símbolo de Lucifer, portador de la luz. Triángulo brillante significa para ellos un esclarecimiento mental. ¿Entendéis lo del vegetarianismo, no? Y letra griega delta significa transición. Entonces, ¿qué vemos aquí? Novus ordo seclorum, nos pone debajo de la pirámide, que la traducción sería nuevo orden seglar, de los siglos, de las eras, o nuevo orden mundial. ¿Os suena últimamente esta frase? Creo que está sonando muchísimo. Fijaros en la otra frase de arriba, Annuit coeptis, que la traducción es que él ha favorecido nuestra empresa o nuestra empresa está coronada por el éxito. Pero fijaros que curiosamente tiene también 13 letras. Y ahora vamos a ver algo bastante sorprendente. Tenemos la pirámide con esa cifra romana abajo, ¿verdad?, que nos da 1776. Pues bien, vamos a dividir algo aquí entre sistema decimal y sistema sexagesimal. ¿Cómo funciona normalmente nuestras cuentas? En sistemas decimales, ¿verdad? Pero muchos años atrás, ya en Babilonia, se utilizaba otro sistema, que era el sexagesimal, en base de 6. Que aún nuestros relojes funcionan así. Fijaros que no va de 10 en 10, sino que va todo de 6, 12, ¿vale? Vamos a partir precisamente del 1776 en este sistema. Fijaros el desglose. Dividimos esos tres grupos primarios, ¿veis las rayas azules, cómo parten los números? ¿Vale? Y fijaros, separamos primero la M con DC, C, el X y X, VI. Dividimos eso. En un lado la M, el DC, perfecto, si me lo marcáis mejor, porque me faltarán manos. En medio tenemos la C, el X al lado. Y luego la X, VI al lado.
reagrupamos otra vez esas cifras. Cogemos la M, la primera, la C y la X, lo que divide las cifras en general, y sumando en el sistema decimal es 1110, pero eso pasado al sistema sexagesimal es 666. ¿Por qué sale 666 aquí, en la pirámide? Y precisamente, ¿por qué tenía que coincidir en 1776 estos hechos? Podía ser un año más, un año menos, y esto seguro que ya no salía. ¿Es solo una coincidencia? Una frase que aparece en el billete del dólar: In God we trust. Yo no sé inglés, si alguien lo sabe pronunciar mejor. Traducido, eso sí que lo sé, en Dios confiamos. ¿Pero en qué Dios confían? ¿En el nuestro? Vamos a ver precisamente una relación entre el 13 y los Illuminati. Si desglosamos el águila, vemos que en su garra derecha, que tiene una rama de olivo, que es símbolo de la paz, pero también ¿de qué? Del pueblo judío. ¿Qué pinta el pueblo judío ahora en todo esto? Pero, ¿cuántas hojas tiene? 13. La otra garra, la izquierda, que agarra unas flechitas, que es un símbolo de poder bélico. ¿Y cuántas flechitas hay? 13. Vamos a la cabeza del águila, por encima, y vemos esta nube de constelación de estrellas de 5 puntas sobre su cabeza. Si cogemos y entrelazamos en líneas, ¿qué aparece aquí? Lo que nosotros llamamos la estrella de David, y que mucha gente la llama la estrella de David, algo que jamás se ha podido comprobar. Pero bueno, allí ha quedado, ¿no? Es más, el origen de la estrella de David aparece en unos suburbios de Polonia, donde los judíos que estaban dedicados precisamente a este sector espiritista, cabalístico, utilizó, ¿entendéis? Y luego le pusieron la estrella de David. Pero este símbolo veremos que significa algo más de lo que normalmente no sabemos. Vamos a su escudo, que tiene en el pecho el águila. ¿Cuántas barras tiene? 13. Que claro, teóricamente son las 13 originales colonias que los convirtieron en los 13 primeros estados cuando se separaron del Imperio Británico. La frase pluribus unum, de muchos uno, o unidad en la pluralidad, también tiene 13 letras. Y vamos a ver otro detalle de 13, algo que también pasa muy desapercibido. Aquí abajo tenemos la ampliación. ¿Veis la parte de arriba a la izquierda? Una colita de algo, y a la derecha otra colita de algo. Son iguales y tienen la misma cantidad, 13. Lo más parecido a eso parece una serpiente, ¿no? Y esta es la bandera original de Estados Unidos. ¿Veis el diseño? ¿No recuerda a la de la Unión Europea? Pero con una diferencia. Tenía 13 estrellas de 5 puntas, porque como hemos dicho, eran las 13 colonias que firmaron la Declaración de Independencia en esos momentos. Y por cierto, veis a George Washington cómo va vestido, ¿no? Otra vez demostrando que es masón, ¿no? Yo no digo que George Washington fuera una mala persona, que os quede claro, ¿eh? Una cosa es a lo que ellos pertenecen y otra cosa es si ellos son o no son más o mejores personas o peores. Yo allí no me voy a poner, eso se va a encargar Dios de juzgarlo. 13 franjas en su bandera, esa es la actual. Muchas más estrellas, pero también son de 5 puntas. Las estrellas sobre fondo azul debían representar a la nueva nación en el universo de naciones ya existentes. Una estrella, un estado. Como ahora hay muchos más estados, pues hay muchas más estrellas. Y las estrellas de 5 puntas, si nosotros hacemos el trazo exterior, que es lo que marca la constelación, forman un hexágono. Otro símbolo utilizado del 6. ¿Y las estrellas de 5 puntas qué son? ¿Por qué tiene que tener un estado la forma de una estrellita de 5 puntas? Haced la prueba. Probad con un niño que no sepa nada, darle un boli, un papel y decirle, hala majo, dibújame una estrellita. Y a ver si os dibujo una estrella de 5 puntas. Si el niño no ha tenido ninguna influencia de nada, y yo lo recuerdo porque de pequeño me gustaba mucho dibujar, que aún no sabía nada de todo esto, por supuesto, yo nunca hacía una estrella de 5 puntas. Yo hacía guaca, 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 y ala, y salían rayos por todas partes. Eso era una estrella para mí. Y para mis compañeros de clase igual. Y no creo que fuéramos excepciones.
¿Por qué la estrella de 5 puntas? ¿Veis estos signos de abajo? El de la izquierda es el Vitruvio, el hombre liberado de la tutela de Dios, pintado por un señor muy famoso, Leonardo da Vinci, efectivamente. ¿Y la derecha qué es? ¿Una cabeza de cabra dentro de una estrella? Anda, que también, qué ocurrencias, ¿no? ¿Pero qué ocurrencias? Fijaros las palabras de abajo. Lilith. Ricardo os va a hablar de esto también, ¿verdad? ¿Y en qué se utilizaba todo esto? Pues esto es lo que utilizaban los señores puestos en esoterismo del mundo de la brujería, del espiritismo, el mundo cabalístico en general. Aquí tenemos de dónde está sacado, precisamente, ¿vale? Y ahora vamos a ver una comparación de estrellas en distintos países de este mundo. ¿Veis eso de la derecha? ¿Veis que hay una estrellita de 5 puntas? ¿Sabéis de dónde está sacado? De una logia masónica. Es el interior. Es una extracción, sencillamente. ¿Por qué las banderas de estos países tienen estrellas de 5 puntas? Sabed una cosa. Cuando veáis un país con bandera con estrellitas de 5 puntas, sabed que detrás está el poder masónico. Por cierto, tuve la oportunidad hace pocos días de ver un pasaporte rumano. ¿Os habéis fijado en el dibujito que tenéis tan bonito allí puesto? ¿Habéis visto que hay un becerro enorme y una estrella de 5 puntas? Pues la estrella de 5 puntas ya sabéis qué es. Pero, ¿y el becerro? ¿A qué os recuerda? ¿Sabéis que era el dios Sol al cual adoraban los paganos de esos años? Símbolo de Lucifer. Eso lo tenéis en vuestro propio país. Yo he conocido en Barcelona a un chico que fue policía secreta precisamente en vuestro país, en Rumanía, y me contó de un informe que le hicieron hacer a él y a todos sus compañeros para saber qué grado sabía la gente sobre la masonería en su país. Y cuando él creía que era para meterles caña, perdonad la expresión, ir un poco a ponerles las pautas, resulta que cuando ya tenían toda la información, todo se desmontó, pim pam, y él entonces llegó a la conclusión clara de que se hacía para tantear al pueblo, pero para que si alguien sabía algo todo se quedara oculto, otra vez más. Entonces, ya veis que no está lejos de vuestro país tampoco esto, no es una cuestión de Estados Unidos ni de otros países, están en todas partes el asunto, ya lo veis, ¿no? ¿Por qué la Comunidad Europea tiene una bandera igual, así, con estrellitas ahora? Ya hablaremos otro día de esto, si queréis. Pero en nuestro tiempo ahora ha surgido una nueva bandera, un nuevo país, Kosovo, por intereses muy concretos, ¿no? Y fijaros qué nueva bandera han elegido al final. ¡Hala! 6 estrellitas que dicen que representan a las 6 etnias más importantes o las que hay en Kosovo, de hecho. Y claro, ¿cómo les ponen? Ahora ya no es un estado, una estrella, su equivalencia, sino que es sencillamente una etnia. El caso es meterle una estrella de 5 puntas, y encima 6. Interior de una estrella de 5 puntas es igual a ¿qué? ¿Lo veis marcado en rojo, el interior? Es un pentágono. Y un pentágono era también sacado de su origen geométrico en Babilonia. Y ahora vamos a ver una imagen de satélite que nos hará centrar cada vez más, no se ve muy bien aquí, pero nos íbamos centrando donde estaba precisamente esto. El Pentágono. ¿Qué hay en el Pentágono? No es precisamente el centro militar de este enorme país, con este gran potencial bélico. ¿Por qué tiene la forma de un pentágono? ¿Por qué no puede tener una forma, yo qué sé, romboide o a saber cuál? Y aquí otra vez, en el mismo artículo, nos venía diciendo más datos sobre la complejidad geométrica, en este artículo, que aparece en la ciudad de Washington. Vamos a ver un poco más. ¿Qué es esto? Pues esto, cabalísticamente, es el árbol de la vida, el árbol llamado sefirótico. Todos son cosas de ellos. Yo no quiero entrar ni saber ya ni qué significa eso, pero quiero que os fijéis en su estructura, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues esto es Washington, D.C. Y sus calles, precisamente, cogen esta forma recorriendo ciertos sitios en concreto que están marcados en todo el plano de la ciudad. Pero es más extenso que eso. ¿Es una casualidad? Vamos a ver otra casualidad.
otra parte exactamente igual de la ciudad. Fijaros aquí, con la estrella de 5 puntas dentro. ¿Se parece o no se parece? ¿Es casualidad? Ahora lo que os voy a mostrar es un detalle del techo interior de la Catedral de Girona. Y, bueno, lo vimos por casualidad y ¡hala! Mira, ¿dónde aparece algo aquí? Fijaros aproximando. Una estrella de 5 puntas hecha de un solo trazo en el cual se forma el pentágono dentro. ¿Y dónde aparece más esto? Fijaros en otras iglesias. Ahí, 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 aunque no se vea muy bien, eso sigue siendo una estrella de 5 puntas. Y vamos a ver la explicación de Lucifer y el pentagrama, como es conocido también esto. Por cierto, supongo que sabéis, sé que los romanos sois muy aficionados a la música, el origen del pentagrama. ¿Sabéis dónde se escriben las notas musicales, no? Eso se le llama pentagrama. ¿Por qué pentagrama? ¿Por qué no 8 grama? Pues porque sus orígenes estaban precisamente puestos en lo mismo que esto. O sea que fijaros cómo el mundo satánico lo ha manipulado absolutamente todo. Y nosotros participamos de él porque no nos queda más remedio, pero deberemos saber cómo están las cosas y hasta dónde llegamos. Vamos a ver qué nos dice. Esta es la página oficial, fijaros de qué, de la Orden Soberana y Militar de Jerusalén. Estamos hablando de masonería, es la Orden del Temple. Fijaros lo que nos habla aquí sobre Venus. Por supuesto que el nombre fue dado al planeta en honor a la diosa romana del amor y la belleza, Venus. La relación entre la estrella y la diosa no es una tradición exclusiva de los romanos. Los romanos aparentemente se robaron la idea de los griegos, quienes asociaban la estrella con su diosa del amor, Afrodita. Los griegos probablemente tomaron la idea del culto babilónico de Ishtar. Ishtar era una diosa complicada, representaba el amor, el deseo, la fertilidad, la pasión y la guerra. Los babilónicos la llamaban Dama del Cielo y consideraban que el lucero de la tarde era suyo. ¿Os suena algo esto de lucero? Los primeros astrónomos no sabían que el lucero del alba y el lucero de la tarde eran un mismo objeto. Según algunas fuentes, el filósofo griego Pitágoras, que por cierto hablaré de él en mi próxima conferencia sobre el 666, que por cierto no la voy a dar aquí, y veremos cómo este señor estaba puesto exactamente en lo mismo y más. Fue el primero en descubrir este hecho. De acuerdo a otras fuentes, fue Parménides el que hizo este descubrimiento. En todo caso, el hecho no se supo hasta por lo menos el siglo V antes de Cristo. Y vamos a ver ahora en lo que nos va a llegar a sorprender este texto. No obstante, los griegos tenían 2 nombres distintos para los luceros de la mañana y de la tarde. Al lucero de la tarde lo llamaban esperos, que se deriva de raíces indoeuropeas que significa oeste. Al lucero de la mañana lo llamaban fósforos. ¿Os recuerda cuando encendéis una cerilla? También se llaman fósforos, que significa el que trae la luz, o esóforos, el que el que trae el amanecer. Cabe resaltar que las formas latinizadas de estos nombres terminan us en lugar de os. El que trae la luz o el que trae el amanecer son nombres lógicos porque el lucero de la mañana aparece poco tiempo después que sale el sol a manera de heraldo. Los romanos también tenían 2 nombres para la estrella. Al lucero de la tarde lo llamaban vesper o nictifer, el que trae la noche, y al lucero de la mañana lo llamaban, ¿cómo? Lucifer, el que trae la luz, del latín lucius ferre. Ahora sabemos que al lucero de la mañana los romanos lo llamaban Lucifer, pero lo que no sabemos es por qué la llamada diosa del amor y la belleza, Venus, estaba asociada a la idea cristiana del diablo, a quien también llaman Lucifer. Hace muy poco tiempo los científicos, iros preparando en lo que vais a ver ahora, han descubierto que la temperatura de la superficie de Venus es infernal, 480 grados Celsius. Pero obviamente los antiguos habitantes no podrían haber sabido esto. Claro, ahí podría vivir el diablo clásico de Fausto, dicen ellos, que es lo que actualmente mucha pobre gente cree. Y ahora asombraros, como me tocó asombrarme a mí, supongo. Otra cosa interesante es cómo los antiguos asociaron el pentagrama como símbolo de la diosa. Como pueden apreciar en la figura de abajo, cada 8 años Venus y la Tierra se alinean con el Sol 5 veces, creando una forma de pentagrama y regresa a punto inicial cada 40 años. ¿Veis la forma de estrellita?
Es realmente impresionante. ¿Sabíais que la estrella de 5 puntas salía de esto? ¿Que este era su verdadero origen? ¿Y que es el símbolo de Lucifer, de la residencia, según dicen mitológicamente, de Lucifer? Pues ya veis. ¿Y dónde aparecen estrellas de 5 puntas? Pues en cartas de tarot. Más. Fijaros también en el símbolo de arriba. Es una serpiente. Fijaros cómo va tan asociado una cosa con otra. Bueno, aquí hay ciertas explicaciones más. Esto es un tablero de Ouija, donde hacen espiritismo. ¿Qué aparece allí? El sol, la luna, estrella de 5 puntas. Aquí lo veis más claro. ¿Ves? Dos tableros distintos. Y esto lo cogí sencillamente cuando estaba preparando el tema de mi buzón, propagandas que siempre van tirando, y encuentro, hemos tachado el nombre y el teléfono para no liarla, y ya veis que este señor, gran ilustre, vidente y espiritualista africano, dotado con don hereditario, lo soluciona todo, ¿eh? ¡Buah! Según él lo soluciona todo. Pero, ¿qué símbolos utiliza? ¿Qué es lo que me importa a mí? Luna y estrellas de 5 puntas. Las estrellas de 5 puntas ya sabemos qué es, pero ¿y la luna? ¿Qué es? ¿Qué gran religión utiliza la luna? ¿Cuál es? Los musulmanes. ¿Por qué? Otro día podemos hablar de cuál es el origen de eso. ¿Y quién es ese Alá en verdad? Y esto está sacado de una página cabalística en el cual veis cuál es la interpretación para ellos de una estrella de 5 puntas. Pues son 5 elementos básicos: espíritu, aire, agua, tierra, fuego. Pues ya veis. Qué cosas, ¿eh? Y esto que veis aquí es una vista aérea parcial de Washington, D.C. Fijaros, ¿os dais cuenta de los puntos unidos que forman una estrella de 5 puntas a la cual solo le falta un cachopata? Que ya sencillamente te la imaginas, porque el resto está enterita. ¿Y qué aparece ahí dentro del Pentágono? Aquí, lástima, no se ve muy bien, pero aparece algo muy interesante. ¿Sabéis qué hay en el centro del Pentágono? ¿Lo leéis en pantalla más pequeña? ¿Qué pone? National Geographic. ¡Qué casualidad! El National Geographic hace unos documentales impresionantes y tan bonitos. ¿Pero por qué National Geographic está puesto ahí? ¿Una casualidad? National Geographic pertenece a la masonería. Y ellos son los encargados de sacar estos documentales que están apareciendo, tan impresionantes, que contradicen tantas cosas bíblicas sobre Jesús, etcétera, etcétera. Evolucionismo. Qué casualidad, ¿eh? Y aún hay más, pero bueno. Un billete de 20 libras esterlinas. Aparece también una estrella de 5 puntas, que tiene que ver... vamos, que me lo expliquen, no lo sé. Y aquí tenemos una estrella de 5 puntas con la cabeza de cabra, cabeza de Méndez, como es conocida, y rodeada de un círculo, que es una serpiente que se mueve la cola, símbolo de eternidad. Por cierto, hay un disco de un señor, Alan Parsons, que en su portada, Vulture Culture, se llama el disco, precisamente saca eso. No lo interior no, solo la parte de fuera, ¿no? Pues fijaros cómo precisamente esa es la explicación que ellos dan, que además del interior es símbolo de Baphomet. ¿Sabéis quién es Baphomet? Otro nombre para Lucifer. Y ahí tenemos una carta de tarot. ¿Ya veis cómo lo pintan al diablo? Pues con una estrella de 5 puntas en la cabeza. Y aquí tenemos Baphomet. ¿De dónde sale o dónde aparece en concreto? Pues ya veis, es la iglesia de Saint-Merry en París. Antiguo templo pagano. Y posteriormente templario. Que de los templarios es de donde termina desembocando la masonería que ha llegado hasta nuestros días. Y allí arriba aparece Baphomet, esa extraña forma tan, bueno, repelente, la verdad. Así, aquí abajo lo tenéis en un grabado que se ilustró en un libro y que es lo que más se ha divulgado, ¿no? Y con la estrella de 5 puntas, ¡pam!, puesta en la frente, ¿no? ¿Y esto qué es? La Capilla Sixtina del Vaticano, el famoso juicio final, y que yo no he estado nunca, pero todos me han contado que es realmente impresionante, ¿no? Pero, claro, cuando lo vemos así decimos, ¡hala, qué pasada!, ¿eh? El cuadro de la creación de Michelangelo Buonarroti. Vamos a ir ampliando detalles. ¡Uy! Unos triangulitos y encima aparece algo. Vamos ampliando más. ¡Ostras! ¿Qué es eso? Pues mirad qué es. Una cabra. ¿Y qué pinta una cabra dentro del Vaticano?
Vamos a ver ahora algo más. Yo no os voy a entrar en detalles, esto lo cuento en las conferencias que podéis conseguir en DVD cuando queráis, ya, si queréis ya me lo diréis tranquilamente, son gratis. Y fijaros en todo lo que vais a ver aquí. Esto es como se va formando precisamente Washington, el obelisco. Y fijaros qué aparece en este grabado de la época. Anda, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. El mismo ojo. Y que está puesto encima de ¿dónde? Del Capitolio. Y eso aparece en el billete de dólar. Resulta que es Dios, según dicen. Pues a lo mejor no es Dios, ¿eh? Vamos a ir adentrándonos un poco otra vez en Washington. Casablanca, una forma muy extraña. Lo podemos ir viendo mejor en ampliaciones. Tiene la forma de algo muy interesante, un animalito, un buito, un búho. Fijaros, estos son formas de trazado de sus calles. ¿Veis? Un triángulo piramidal. Desde el obelisco vamos avanzando, hay distintas cosas que van apareciendo. Uy, es que en esta imagen, lo siento, no se ve muy bien. Quizás en mejor resolución lo podéis apreciar mejor. Ya veis qué cosas van apareciendo y en qué secuencia. ¿Veis? Cuando va llegando arriba de esta estrella de David que aparece. ¿Pero qué más? Puesto así, ¿qué hay aquí? Esa es la ampliación de la parte de arriba. Esto es, ¿lo podéis leer en pantalla, en pequeño? ¿No? Es una plaza, un monumento impresionante, totalmente masónico. Y fijaros entre qué calles está puesta, la 11 y la 13. La 13 ya sabemos qué es, la 11. ¿A qué os suena que los atentados terroristas sean en día 11? ¿A casualidad? Sí, en Madrid y en Nueva York, atentados en 11. Y en Argelia. ¿Y por qué siempre en 11? En las conferencias grabadas también lo podéis coger allí. Es porque para ellos el 11, cabalísticamente, es que todo lo que se hace en esos momentos está probado divinamente. ¿Pero por qué divinamente? ¿Quién es ese divino, ser divino? ¿Es Dios, el nuestro? Seguro que no, ¿eh? O sea que cuidado, porque detrás de este gran montaje de estos atentados que han causado estas víctimas y que han llevado a los conflictos militares que estamos puestos ahora, ¿qué hay detrás? Las cosas no son siempre como parecen o como nos venden. Fijaros que al final de todo aparece una forma un poco extraña, como de ojo. Aquí vamos viendo más detalles sobre la misma ciudad. Formas continuas piramidales. Y aquí, ¿veis? Una forma de escarabajo. ¿Y dónde aparece el escarabajo? Pues ya veis, otra carta de tarot dentro de la estrella de 5 puntas. Otro símbolo satánico. Y que ya sabéis que en Egipto era usado para algo también, ¿no? Por tanto, recordad siempre que todos estos símbolos están sacados de Egipto y de Babilonia, centro del paganismo, y que alguien ha adoptado y lo está utilizando secretamente para hacer sus designios. Aquí lo tenéis ampliado. Y este es el ojo. Y precisamente, ¿qué pasa por allí? Pues la avenida 22. ¿Y qué es 22 sino 2 veces 11? Todo está perfectamente estudiado. Y es más, es que incluso el propio arquitecto de Washington declaró que él era masón y que hacía la ciudad respecto a lo que ellos creen. Y ese iba a ser el centro de todo su país como lugar para mandar.
Pues no sé si es que se dedican a mandar como Dios quiere, precisamente. Y esta es la plaza de San Pedro de Roma, ¿y qué veis en medio? Un obelisco. Antes, cuando hemos pillado Washington, la imagen que aparecía, otro obelisco, ¿no? Que ya sabéis lo que significa. ¿Todos sabéis qué significa el obelisco? Es que a lo mejor estoy diciéndolo y no lo sabéis. No sé si os voy a escandalizar, pero los obeliscos están sacados de Egipto, especialmente de Heliópolis, ciudad dedicada al sol, al dios sol, en Egipto, y significaban el órgano masculino erecto, el falo, ¿entendéis? Claro, símbolo de reproductividad, etcétera, etcétera, pero que era el símbolo mismo del dios sol, al cual ellos adoraban. ¿Y qué hace el Papa cuando sale al balcón? ¿Se dirige así a la gente o se dirige así? ¿Lo habéis visto alguna vez? Fijaros a quién se dirige el Papa. Se dirige mirando al obelisco. Y hay fotografías que suelo enseñar en las conferencias que vale la pena ver. Por cierto, ¿veis toda esta columnata alrededor? Montones de columnas. Las columnas en los templos paganos eran otra forma de falos. ¿Vale? Por cierto, ¿os habéis fijado en esto? ¿Veis estas rayitas que cruzan toda la plaza en esta forma? Tenedlo presente en la cabeza, ¿vale? Esto es el castillo de Sant'Angelo en Roma. Y ahora diréis, ¿ahora qué está haciendo? ¿Turismo? ¿Promocionando la ciudad? No, veréis por qué os lo muestro. ¿Quién va al castello de Sant'Angelo? El Papa, ¿eh? Y el puente Giuseppe Mazzini en Roma, también. ¿Quién era Giuseppe Mazzini? Giuseppe Mazzini fue un gran libertador, súper reconocido en Italia, fue por distintas partes de Europa, y que este señor es el que hay registrada esa famosa carta junto con Albert Pike, general sudista de Estados Unidos, donde entre ellos escriben y hablan, atención, en la época de la guerra de secesión de los Estados Unidos, imaginaos si hace unos añitos ya de esto, y habla de que habría 3 guerras mundiales, 3. Dice dónde y por quién. ¿Y sabéis que se ha cumplido a la perfección? ¿Y sabéis que dice que hay una 3ª guerra mundial y por quién? Pues sabéis que ya estamos puestos en ello y no nos estamos enterando. Y que es una guerra larga y de desgaste para los países y que va a confrontar, provocado por ellos, levantando al mundo musulmán, que es donde actualmente hay la mayor parte de masonería, sobre todo en las zonas de Siria, Jordania, contra el mundo occidental, pero basados básicamente por algo, por el sionismo, porque el pueblo judío vuelva a estar en Palestina para conseguir algo. ¿Qué cosas tan extrañas? Pues estamos puestos en esto, y esta guerra que ya empezó, fijaros, desde el 11S, ¿qué provocó el famoso 11S? Pues provocó precisamente ataque ¿a dónde? Afganistán, Irak. ¿Se van a quedar aquí Estados Unidos? ¿Creéis que sí, que se van a quedar aquí? Y ahora porque el Papa, y hablaremos en la 4ª conferencia mucho sobre eso, en la visita de Estados Unidos, dice de que, bueno, que paz y tranquilidad para todos, sobre todo en Oriente Medio, que está muy preocupado por Oriente Medio. ¿Por qué será? Bueno, es que estoy cambiando de tema y es que es bueno, en fin. Vamos al lío, que si no, no termino y el Ricardo tiene que ir detrás. Total, las cartas de las 3 guerras mundiales, esa carta, la debéis tener en cuenta, porque estamos implicados en ello, y eso tiene una relación profética con ciertos textos bíblicos que normalmente nos los pasamos así. Porque ya sabéis que nuestra tendencia actual es que todo es espiritual, cada vez más espiritual. Los textos bíblicos, venga, espiritualidad. Y a esto le significamos eso, y a eso lo otro. Y la parte literal, veremos que hay citas de Elena White que hablan de eso, impresionantes, y que trataremos un poco a fondo. Por tanto, yo os lanzo desde aquí, buscad en vuestras Biblias si eso aparece, lo que está pasando, esta situación actual mundial. Y no os paréis en sencillamente guerras y rumores de guerras, porque esa es vital. Pero es que eso se aclara más en otra parte bíblica. Buscadla, ¿vale? Y si lo encontráis, me lo decís durante estos días. Estaré muy agradecido.
Esto es Roma visto desde arriba. Vaticano, la plaza de San Pedro, el Castello de Sant'Angelo y el puente Giuseppe Mazzini. ¿Qué forma veis allí arriba donde está el Castello de Sant'Angelo? Un pentágono. Anda. Y vamos a ver algo ahora. Ah, caray. Compás y escuadra forman estas calles con los puentes. ¿De dónde está sacado el compás de la escuadra? ¿No es el famoso símbolo masónico, acaso? ¿Lo veis? Y alrededor, la estrella de 5 puntas. Volvamos al plano visto desde arriba. Y aquí tenemos el compás, la escuadra. ¿Lo ves? Compás, escuadra, ¿vale? Y fijaros esto, ¿sabéis qué es? El Parlamento italiano, este cuadradito de en medio, ¿vale? Si vamos viendo, ¿qué hay delante? En la acera, un poco más abajo, ¿no veis una extraña forma? Esto, precisamente. ¿Os recuerda algo? No sé si lo debéis ver muy bien desde atrás. Y delante termina apuntando algo, a un pirulí, a un obelisco. Vamos a ver qué es eso. Hacemos la extracción y ahí lo tenemos más ampliado. ¿A qué os recuerda esto? Vamos ampliándolo más. ¿Lo veis bien? Este es el obelisco que está allí. Como no, con asuntos solares, por supuesto. Y fijaros, mide 33,97 metros, que si lo desglosamos, sumando, ya lo veis, 22, y es equivalente a 111 pies. Claro, si lo dividimos, como siempre, por el asunto del 6, el 666 es cuando nos sale 111. Fijaros en la importancia de los 11 y los 13 para ellos, ¿eh? No es poca cosa. Por cierto, hago un inciso. Fijaros en la importancia de Satanás a la que le da los números. ¿Dios le da importancia a los números? No. ¿Dios no le da importancia a los números? Yo diría que somos nosotros los que no les damos importancia a los números, porque vivimos en una mentalidad actual en la cual estamos puestos en ciudades, en sitios que ahí estamos nosotros para tonterías, con nuestro raciocinio tan inteligente, intelectual, pero veréis que la Biblia está llena de números con significado. Haced un análisis estricto y severo de eso, y encontraréis cosas fantásticas y que Dios da mensajes en los números. ¿Satanás qué es? ¿No es el usurpador? ¿Satanás no es el que estaba al lado mismo de Dios, de Cristo, y mejor que él no sabía nadie nada? Pues, ¿qué hace siempre Satanás? Usurpar. Copiar lo de Dios y se lo atribuye a él. Entonces, ¿qué hace? Pues engañar, como siempre. Pues con los números hace lo mismo. Por eso tienen su importancia. Y ahí vamos a ver una ampliación más de una plaza, que ya veréis. Fijaros ahora en esto. Plaza Montecitorio y Plaza de San Pedro. ¿Por qué esta forma? ¿No recuerda a la bandera inglesa? ¿Y esto qué es? Pues esto es asunto de arqueología. Y esto sencillamente es el símbolo pagano del sol, usado también por fenicios y demás. Entonces, ¿por qué aparecen estas representaciones? ¿Qué es que iban a jugar al 3 en raya? Yo creo que no. Pues ya veis, en el fondo, ¿quién adora a quién? Por más que se diga que no. Vamos a ver más ampliaciones. Esta extraña forma. Parece una tortuga, ¿verdad? Pues aquí nos explica más sobre esto. Y bueno, ya no voy a entrar más en detalles porque es que si no se va a hacer muy largo. Ya lo podréis ver en vuestras casas. Ahí tenéis la ampliación sobre el puente Giuseppe Mazzini, esta extraña iglesia con estas formas. Y aquí vemos la ciudad del Vaticano ya con toda su simbología al lado y puesta sobre el plano.
Por cierto, os digo que yo no he hecho ningún montaje de esto porque de ordenadores no entiendo absolutamente nada. Doy las gracias a Ricardo y a mi buen amigo Ángel, que siempre me ayuda a hacerlo todo, porque si no, yo sería un inútil para estas cosas. Y aquí vemos la ampliación del Parlamento italiano. Un candelabro de 7 brazos, ¿o no? Pues ya lo ves. ¿Y qué pinta aquí? ¿Qué tiene que ver un símbolo plenamente judío en esto? ¿Qué tiene que ver el mundo judío? Cuidado, no hablo de su pueblo bajo, hablo de sus dirigentes, con todos estos extraños misticismos. Pues sencillamente que la gente que está moviendo a esa nación actualmente no vienen de parte de Dios, hermanos, ya lo veis. Solo utilizan que símbolos satánicos. Y con un propósito. ¿Qué esperan ellos? ¿Los judíos qué esperan? Palestina, para que ellos sean los dueños de Jerusalén, atención al dato, y pueda venir su Mesías, porque ellos antes habrán hecho algo. ¿Qué van a hacer? El tercer templo de Jerusalén. Para hacer eso necesitan limpiar un poco de gente que está en esa ciudad. Y bueno, hay tema para largo con todo eso, porque cosas que nosotros ahora decimos, ay, ¿qué nos importa a nosotros Israel? Pues es básica para la profecía, hermanos. Es básico todo lo que pasa allí, porque eso nos afecta a todos. Pero bueno, más para adelante. Vamos con el billete del dólar. ¿Lo veis bien, tal como está? Ya estamos terminando. Mirad esta ampliación. ¿Hoy? ¿Qué es eso? ¿Sabéis qué es? Aquí no se ve muy bien la definición. Es un buito. ¿Lo veis bien? Fijaros dónde está puesto allí. Allí arriba él. Toma, ahí sentadito. ¿Y qué hace un búho allí? ¿Por qué el dibujante se entretuvo a poner un buito allí? ¿Lo veis? Puesto aquí. Pero si no miráis el billete bien, pasa totalmente desapercibido. ¿Y el búho qué es? ¿Qué hace el búho? Sale por el día también, pero por la noche básicamente es el momento en que más caza. ¿Y qué hace? Se pone sobre las ramas, y aparte de hacer el típico que da miedo cuando vas por el bosque, la verdad es que te quedas un poco tieso, pero ¿cuál es su simbología? Pues sencillamente que es el ojo que todo lo ve, porque a la que ve un roedor o algo, ñaca. Pues es la simbología de Satanás, el ojo que todo lo ve. ¿Y de dónde está sacado? Pues aquí tenéis una copia en terracota de un relieve sumerio del año 1950 a.C. Y esta es Lilith, una diosa muy demonio de la cual Ricardo seguro que os habla en extensión. Pero fijaros que lleva al lado, aparte de estos leoncillos, ¿veis? A cada extremo, 2 buitos más. Yo no voy a entrar en detalles de eso se lo dejo a Ricardo. Aquí es toda una historia sobre Lilith, que realmente es impresionante. Yo cuando tuve acceso ya, desde hace muchos años, a gente puesta en masonería que me pasó datos internos, hubo veces en que cogí ciertas cosas y las tiré, porque llega un momento en que cuando ves la impregnación de satanismo tal que hay allí, no te da ganas de nada, porque empiezas a notar unas cosas que dices, yo con eso no quiero saber nada. Pero llegaré hasta el punto, si Dios quiere, donde las cosas sabré para poder discernir y conocer lo que decíamos antes, los planes de Satanás, esas claves cifradas. Pero hasta ahí, no más, porque mi misión, ni la de nadie, es predicar a favor de Satanás, sino que se le vea el plumero, ¿entendéis? 2 billetes de 10 bolívares de Venezuela unidos completan la imagen de una estrella, ¿vale? Son 2 billetes separados, los unes, y por el centro, justo ahí, aparece una estrella de 5 puntas. Siento que la definición no se vea bien. Pero resulta que a la derecha hay un buito también. ¿Y por qué aparece eso allí? Sabéis que los países latinoamericanos se fueron independizando gracias sobre todo a un gran personaje, Simón Bolívar, que pertenecía ¿a qué? A la masonería. Qué cosas, ¿eh? Y esto es un sello del National Press Club de Washington. Y anda, mira, encima de un libro, con una luz, el Capitolio, fijaros, qué sorprendente, esos rayos, ¿no recuerdan algo que hemos visto, esos rayos iluminando? Pues hay un ojo, 2, mejor dicho, y qué ojazos, los de un búho. Y aquí tenemos lo mismo,
en un anagrama del Bohemian Club, del cual Ricardo os va a hablar extensamente, y no os lo perdáis porque es impresionante. Y ahora podéis decir, ¿y por qué nos enseña este señor una iglesia aquí derrumbada de los fuegos que hubo en Grecia este verano pasado? Y que que el techo desapareció, quedó todo arruinado, y queda precisamente esta foto que cuando la vio mi compañero me llamó enseguida: compra El País rápido porque parece que está hecha para nosotros, porque íbamos a hablar de estas cosas en la conferencia precisamente que tocaba en esos momentos. Fijaros en esta pared del fondo, ¿veis algo arriba? Pues esa es la ampliación. El ojo puesto dentro del triángulo, alrededor su resplandor, igual que ¿qué? Que el billete de dólar. Y es una iglesia griega ortodoxa. Iglesia de Saint-Étienne, en París. Fijaros, pone Adoremus, encima Adoremus. Y claro, como nos lo han vendido como el símbolo de Dios, pues la buena gente, ignorándolo, era la Trinidad, pues adorar. Dos símbolos distintos. Interior de una logia masónica, fijaros que aparece la estrella de 5 puntas que estaba antes en el mapa de banderas, y encima lo mismo. El reverso del billete de $1, ahí lo tenéis. Y eso es un logotipo de alguien que se dedica a tarot, ciencias ocultas, y fijaros qué otros símbolos nos aparecen. Entonces, ¿he de creer yo que es el ojo de Dios? Si con todos estos datos sigo pensando que es el ojo de Dios, pues a lo mejor tengo un problema en mi ojo. Que sí, que los tengo porque soy miope, pero bueno, con gafas me salgo. Y finalizamos con la Triple Alianza. ¿Es un invento mío la Triple Alianza? Fijaros, el ojo en el billete del $. A la derecha, la Iglesia Católica con ese símbolo. Os hago un anticipo. La Iglesia Católica con ese símbolo, ¿qué hizo con ello? ¿Recordáis? El partido jacobino, que fue el que impulsó la Revolución Francesa, cogió ese anagrama como propio. ¿Por qué? Porque detrás, ¿quién estaba? Hemos dicho, los jesuitas. Y los jesuitas, que fueron el movimiento, gracias a su fundador, Adam Weishaupt, de los Illuminati, cogieron este símbolo, porque en el fondo, quien está detrás, ¿quién es? Ya os lo he dicho. Y ese símbolo pasó a todas las logias masónicas del mundo, con lo cual la masonería, que ya existía, fue infiltrada por los Illuminatis, por los jesuitas, para trabajar con un propósito. La foto del medio, el triángulo que habíamos visto antes de un tablero Ouija con un ojo egipcio. Y esta cita, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151 de 1885. Hace 4 días de eso, ¿eh? Fijaros que dice Elena White. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Por tanto, hermanos, si nosotros conocemos de qué espiritismo habla el espíritu de profecía y los textos bíblicos, porque eso está sacado de textos bíblicos, y lo vamos a ver mañana en las conferencias sobre Apocalipsis 18, veréis que hablar de estos temas no es decir una barbaridad, no es ir contra Dios ni contra la Biblia, sino que es destapar las cosas que ya aparecen en nuestras Biblias y que Elena White comentó en su momento, y que a veces hemos olvidado por desgracia. Y veréis qué asociación hay de esto con Apocalipsis 18. ¿Me lo invento yo? Mañana lo podréis comprobar. Yo termino aquí. Si tenéis alguna pregunta para hacer rápida, o si no, vamos ya directamente al tema de Ricardo. ¿Qué preferís? Yo no tengo la palabra. Son las 8:30. Yo me he pasado. Dime. Quería saber de dónde viene la fiesta de cumpleaños del 1 de mayo, que has dicho que era cumpleaños de Satanás. Viene todo de la tradición mística de los pueblos satánicos que se basaban en Cábala
y que se remontan a... se pierden en la historia. Entonces, a través del esoterismo ha ido pasando a todos estos pueblos. Nació ese día. O sea, Eso dicen ellos, yo no lo puedo afirmar ni de casualidad. Claro, ¿quién sabe eso? Nadie. Si no se lo ha revelado Satanás, mira, fue creado un... ¿Quién lo sabe? Entonces, es lo que ellos dicen. Pero hace gracia ver cómo Satanás se ha buscado un día para que lo celebren. Es curioso, ¿eh? Pero bueno. Termino aquí, si queréis... ¿Sí? Para obtener los CD, Bien, pues o me lo podéis decir a mí o se lo podéis decir a no sé quién tiene por allí. Natalia, quizás. Ah, estás aquí. Vale. Si no, luego me lo podéis comentar, no hay problema, ¿vale? ¿Todo mucho? Bueno, muchas gracias por vuestra atención y siento haberme alargado tanto.